Hola a todos. En esta segunda parte, ya habiendo hecho una pequeña introducción, voy a explicar eh, la generalidad de la caja de herramientas. Me refiero a las herramientas más importantes y pues pensando siempre en un esquema muy básico, es decir, esta serie de videotutoriales se encargan de las herramientas fundamentales y esenciales de Illustrator. Entonces, voy a empezar por introducir una simple imagen. Simplemente si hago clic en ella sostenido con el botón izquierdo y arrastro hacia encima pues de la interfaz de Illustrator, esta imagen se añade. Aquí me dice que si quiero, pues estoy pegando un contenido un contenido de una imagen con un modelo de color diferente, y es porque la imagen viene en RGB y el documento es CMYK. Entonces, que si lo quiero convertir, conservar la apariencia de color o conservar los valores de color. Vamos a decirle que no convertir. Bien, aquí vemos nosotros nuestro primer elemento visual en Illustrator. Entonces, importante en este esquema, vamos a mirar acá en ventana, vamos a llamar al esquema de diseño. Obviamente llamaremos a otras herramientas, pero por ahora mantendremos este esquema. Entonces, aquí lo que primero que estamos viendo nosotros en esta imagen es una apariencia visual a partir de la cual Illustrator nos ayuda a entender cómo se está comportando el documento. Estos pequeños puntos que ustedes están viendo en la imagen nos ayudan a transformar su apariencia. En este caso estoy transformando las proporciones y la escala del objeto. Voy a darle control Z, y si yo simplemente quiero hacer cambios en una sola dimensión, solamente agarro los laterales y aquí lo puedo hacer. Si quiero hacerlo de manera proporcional, mantengo oprimida la tecla Shift, y de esta manera Illustrator hace cambios proporcionales en la escala. Obviamente hay que tener en cuenta la manera como esto se puede llegar a dar. Si oprimo la tecla Alt, ya los cambios no son proporcionales a todos los tres ejes, sino solamente es proporcional en un solo eje. Por ejemplo, aquí lo hace de manera simétrica hacia hacia el eje X, pensando que el eje X es vertical, y aquí hacia el eje horizontal. Vamos a darle control Z nuevamente. Importante es que fíjense que aquí tenemos un recuadro, en unas diagonales en el recuadro azul que rodea la imagen. Si damos doble clic, nosotros aquí lo que estaríamos haciendo es metiéndonos al interior de la imagen. Aquí decimos archivo enlazado en capa 1. Entonces, técnicamente lo que nosotros estamos viendo acá es el interior de la imagen. Vamos a devolvernos. Bien, hasta el momento lo que yo les he mostrado es una opción, unas características del objeto, que va a ser común a todos los objetos puestos en Illustrator, pero más allá de eso quiero que observen que esta flecha negra, que es el cursor, en este momento puede seleccionar un objeto, o me ayuda a seleccionar un objeto. Oprimo clic con el botón izquierdo del mouse y simplemente puedo moverlo y transformarlo como yo quiera. Si oprimo el botón derecho del mouse, empiezan a verse otras opciones, por ejemplo de transformación. Le puedo decir, por ejemplo, que se refleje, si lo quiero horizontal, vertical, un ángulo, cancelar. Si yo le digo aquí organizar, pues entonces es ir hacia adelante o hacia atrás de un objeto. Aquí seleccionar el primer objeto de arriba y así sucesivamente. Eso con el botón derecho. Pero esto es gracias a que se tiene de manera predeterminada activa esta herramienta de selección, que se activa con la letra B de vaca o pues haciendo clic en ella. Tenemos otra herramienta de selección, que es la herramienta de selección directa. En este caso, si yo le hago clic, podemos, por ejemplo, mover el objeto de igual manera, pero aquí yo estoy entrando voy a darle nuevamente, aquí le hago clic,
Si utilizo esta, entro directamente a la imagen. Fíjense que la apariencia de los cuadritos cambia y prácticamente lo que yo estoy haciendo es que hago clic en las esquinas. Estoy tratando de escalar pero no me deja. Esto es porque esta herramienta me permite a mí seleccionar la totalidad de de este elemento. Si le hago clic a herramienta selección de grupos, debería haber algún cambio, pero hay que tener en cuenta algo importante, y es que en este momento lo que yo tengo es una simple imagen fotográfica. Lo que yo voy a hacer ahora es que voy a oprimir la tecla Alt y voy a duplicar este objeto. Lo selecciono y con la tecla Alt lo duplico. Nuevamente, si hago clic y oprimo la letra Alt, el cursor se convierte en dos flechitas, una negra y una blanca, que lo que me está diciendo a mí es que puedo duplicar el objeto. Está listo para ser duplicado. Muevo la copia y listo. Voy a utilizar una herramienta que se llama calco de imagen. Aparece en la barra de propiedades tan pronto yo inserto una imagen. Entonces lo que me va a hacer es convertir la imagen de mapa de bits en un trazado vectorial. Fíjense que aquí me lo ha cambiado a 2 colores. Sin embargo, yo puedo aquí cambiar la apariencia, por ejemplo 3 colores, foto de alta fidelidad. Voy a decirle foto de alta fidelidad. Va a revectorizar nuevamente la imagen, y aquí lo que vamos a tener es una otra opción distinta, que en este caso, como se presenta con 2 colores básicamente blanco y rojo, pues simplemente nos dará como resultado un trazado vectorial blanco y rojo. Bien, aquí tenemos ya nuestra imagen. La cuestión es que nos ha generado el vectorizado, pero todavía no lo interpreta como un vector. Entonces no lo muestra como un vector totalizado. Vamos a decirle expandir para que en total nos convierta, ahora sí, pensando en que ya está, quedó vectorizado como nosotros queríamos. Entonces le decimos expandir simplemente para que en efecto convierta la fotografía en un trazado vectorial. Tarda un poco. Bien, tan pronto Illustrator convierte la imagen en un trazado, nos empieza a mostrar una característica importante de todo trazado vectorial, y son sus nodos y sus líneas. Vamos a darle zoom acá. Entonces en este momento lo que nosotros tenemos es simplemente la visualización de unos puntos. Estos puntos se denominan nodos, y vemos unos colores que determinan las formas. Entonces el color rojo determinaría la forma del trazado vectorial rojo, y el blanco lo mismo. La cuestión es que estos trazados no tienen línea, y esto es notorio acá. Vamos a darle clic acá en la herramienta de color. Vamos a decirle que nos dé por ahora un color amarillo al trazado. Entonces ahora lo que acabamos de hacer es darle un color verde, al trazado. Esto en términos de edición nos puede ayudar muchísimo a entender cómo es que estamos dibujando el trazado, y ya cuando lo necesitemos pues simplemente lo dejamos invisible. En este caso yo lo voy a dejar tal cual como lo están viendo. Entonces voy a desagrupar por un momento. Voy a oprimir Alt y voy a analizar este trazado que vemos acá. Entonces lo que vemos acá es un trazado vectorial. Vamos a darle ahora un color de fondo diferente, digamos que un rojo, y vamos ahora sí a utilizar nuestras herramientas de selección directa. Si hacemos clic en la herramienta de selección directa aquí, hice clic encima del tapiz de la hoja, entonces simplemente nos permite seleccionar o bien parte del trazado, que en este caso es esta curva. Nos permite seleccionar los nodos, pero si hacemos clic en selección de grupos, voy a hacer clic nuevamente afuera, fíjense, selecciona todo el trazado. Ya no simplemente si yo lo cojo de un punto, de una línea, él me selecciona todo el conjunto de trazados. Entonces recordemos la diferencia entre los dos. Selección de grupos selecciona todo el trazado. Selección directa o bien una curva que podemos manipular, nuevamente,
o bien una curva que podemos manipular siempre dándole clic afuera del tapiz primero. Podemos seleccionar esto que estoy viendo, que están viendo acá, que se llaman modificadores. Son simplemente pequeñas herramientas de ancla que lo que permiten es determinar la forma de la curva y la longitud y protuberancia de la curva. Podemos seleccionar los nodos también y hacer cambios como nosotros queramos. Importante en la caja de herramientas estas opciones. Tenemos la opción, por ejemplo, que si seleccionamos un puntico y le damos clic acá, nos convierte, vamos a ver acá, por ejemplo aquí, podemos convertir, vamos a ver esto, ok. Vamos a ver esta opción. Entonces aquí podríamos convertir en recta. Vamos a hacer un trazado con la herramienta de pluma más adelante. Este nos permite convertir en recta, convertir puntos de ancla seleccionado en vértices. En este caso vértices, realmente a lo que se referiría es que podemos convertir un trazado recto en un trazado curvo en uno recto, ¿sí? Entonces pues en este caso no nos lo ha prometido muy fácilmente, pero vamos a verlo nuevamente. Fíjense que aquí por ejemplo me ha quitado un elemento. Yo puedo seleccionar estos dos y si le doy clic acá nos convierte en vértices, pero en este caso de lo que se trata es que nos lo convierte en un elemento regular. Fíjense que esto está distorsionado, un manejador va hacia un lado y el otro hacia el otro. Entonces si selecciono simplemente nos da la opción de hacerlo regular. Fíjense que el movimiento de un manejador va a afectar el otro. Si hacemos clic acá, pues realmente lo que hace es distorsionar de una manera diferente. En este caso tenemos por ejemplo que estas son curvas. Si le damos clic acá, ok, entonces ya tenemos prácticamente un elemento que ha pasado de ser curvo a ser recto. Vamos a seleccionar estos por ejemplo. Si hacemos clic en el primero, vamos a hacer clic uno afuera otra vez y nos ha convertido en rectos las curvas que hemos seleccionado. Tenemos la opción por ejemplo de quitar anclas, ¿sí? Quitamos puntos cuando las seleccionamos y damos clic en menos, nos lo quita. Bien, eso con respecto a esta herramienta. Vamos a minimizar acá, voy a quitar esto, voy a hacerla, duplicarla nuevamente, voy a darle un color. Ok, bien, vamos a ver qué otras herramientas tenemos. Tenemos la herramienta de pluma, de varita mágica. La herramienta de varita mágica lo que permite en teoría es seleccionar colores o seleccionar elementos. Entonces aquí por ejemplo, si tuviésemos varios elementos, pues nos permitiría hacer una selección un poco más discreta. Por ahora la herramienta lazo lo que hace es seleccionar, por ejemplo en este caso, si yo selecciono a mano alzada, me va a permitir hacer si hago el trazado a mano alzada con la herramienta seleccionada, lo que me permitiría hacer es una selección irregular de unos vértices determinados. Esta herramienta que vemos acá es la que se denomina herramienta pluma. Vamos a ver acá si nos da un espacio. Bien, voy a quitar esta y les voy a mostrar de qué se trata la herramienta pluma. En primera instancia, la herramienta pluma nos permite hacer trazos rectos si quiero. Una vez he terminado, hago clic en el primer trazado, en el primer punto que yo realicé, y en teoría aquí ya queda el trazado hecho. Oprimo escape y puedo realizar otros.
Ok. Hasta ahora estos trazados son rectos y son rectos porque yo simplemente he hecho clic sucesivos 1, 2, 3, 4 y 5. Pero si yo hago un trazado, clic, hago otro y sin soltar el botón izquierdo del mouse, voy a hacerlo nuevamente con el anterior ejemplo. De lo que se trataría es que si quiero trazado recto simplemente hago clic, 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 clic y clic y tengo trazados rectos con la herramienta pluma. Pero si hago clic, nuevamente clic y sostengo el botón izquierdo del mouse y muevo el mouse, muevo el cursor, se empieza a transformar la línea recta en una línea curva y al mismo tiempo me surgen esas líneas rectas que vemos que parten del último punto dibujado. La línea curva pues es la curva Bézier normal y las líneas rectas son los modificadores de la curva. Entonces, dependiendo de cómo yo haga el movimiento, es decir, aquí yo acabo ya de soltar el mouse, el botón del mouse, fíjense que se mantienen inmóviles los modificadores, pero la curva se desplaza según el movimiento del cursor, pero su forma dependerá siempre de la manera como esté el modificador. Entonces doy clic, suelto y aunque aquí pueda ser recta, otra vez clic, sostengo. Fíjense cómo se dibuja la curva en el último punto, pero también fíjense acá cómo está desarrollándose la curva según el último punto dibujado, el penúltimo, perdón. Entonces aquí lo mismo y puedo empezar a dibujar. Si oprimo la tecla Alt, puedo cambiar los modificadores, la forma en la que los modificadores, la forma de la curva, ¿a partir de qué? De los modificadores que surgen cuando yo hago clic en los puntos. Aquí hay algo importante y es que si yo oprimo Alt y muevo el cursor, se mueven los dos modificadores de una manera, digámoslo así, que relacionada el uno con el otro. Si suelto el mouse y vuelvo y hago clic en uno de los modificadores, fíjense que ahora el movimiento es independiente del uno con respecto al otro. Resulta en una forma bastante interesante. Si yo hago clic en esta forma que yo he dibujado, fíjense, con esta opción seleccionada, Illustrator interpreta esto como que yo quiero quitar ese punto. Entonces tengo aquí la opción de menos, solamente menos. Entonces donde yo haga clic, aquí me dice utiliza la herramienta eliminar punto de ancla en un punto de ancla de un trazado. Como lo hice en el trazado más no en el punto, pues no me lo quitó. Aquí le doy menos, fíjense que me los quita. Pero si le digo más, entonces me suma puntos. Me suma puntos de ancla o nodos. Listo. Si oprimo esta herramienta punto de ancla, pues lo que yo puedo es manipular los puntos. Pero fíjense que los puntos puedo es simplemente accionar los modificadores e inmediatamente salen sus modificadores. Si oprimo Alt, fíjense aquí al herramienta de selección directa, pues ya la cosa cambia. Puedo modificar moviendo los puntos, moviendo los modificadores. Si oprimo Alt, fíjense lo que sucede. Herramienta pluma. ¿Sí? Fíjense que yo traté de modificar, pero como tenía la herramienta pluma, el Illustrator interpretó que lo que yo quería era dibujar un nuevo trazado. Bien, entonces este es como el comportamiento que puede llegar a tener el trazado con respecto a la herramienta pluma. Si le doy clic acá en convertir, fíjense, me lo convierte en... Aquí tendría que seleccionar los dos puntos para que me los convierta completamente en una recta. Voy a darle clic y aquí prácticamente es una recta. Si yo doy clic, fíjense, sigue comportándose como una recta. Bien, si doy clic acá, pues entonces simplemente lo convierte en este caso, el Illustrator le tiene el nombre de convertir puntos de ancla seleccionados en suavizado, y suavizado es porque la transición entre un trazado y otro conectados por un mismo punto es curvo más no
recto, es decir, no es un ángulo cerrado. Bien, eso con respecto al trazado. Tenemos una opción de trazado diferente, que es este trazado que vemos acá. Hacemos clic y él inmediatamente empieza a interpretar la posibilidad de hacer líneas curvas. Ya no aparecen modificadores y esto podría involucrar hacer de una manera mucho más rápida ciertos trazados curvos, pero tengan en cuenta que se basa en una matemática básica, y es que fíjense que a partir del punto las dos curvas generadas son relativamente simétricas, ¿sí? Entonces es un juego un poco o bastante interesante de simetría. Entonces nos permite hacer formas curvas muchísimo más rápido. Bien, eso con respecto a pluma. Tenemos una opción de texto. Si hacemos clic sostenido, herramienta de texto, texto de área, herramienta de texto en trazado, herramienta de texto. Simplemente hacemos clic sobre el papel y escribimos, por ejemplo, la letra A. Esto es un texto, podría decirse de carácter artístico. Tenemos herramienta de texto de área, que en este caso dice debe hacer clic en un trazado no compuesto y no enmascarante para crear texto dentro de un trazado. A lo que se refiere es que podemos, por ejemplo, en esta, vamos a adelantarnos a esta herramienta, dibujar una forma, y esta forma decirle herramienta de texto de área, y automáticamente nos lo convierte. Ahí le hice clic en el filo, nos lo convierte en un cuadro de texto. Ahora, esa es una manera de hacer cuadros de texto, pero también podemos hacer cuadros de texto simplemente teniendo la primera opción seleccionada y haciendo clic sostenido y determinando con el botón izquierdo del mouse sostenido y moviéndolo, determinando las dimensiones del cuadro de texto. Escribimos y nos permite hacer lo que equivaldría a cuadros de texto, párrafos. Esas líneas azules que demarcan el cuadro de texto no van a salir impresas, simplemente es una ayuda visual para que la persona entienda qué forma y qué tamaño tiene el cuadro de texto. Tenemos también la opción de herramienta de texto en trazado, y en este caso me pide, al igual que el otro, un trazado. Voy a dibujar acá un trazado rápido y voy a darle escape. Bien, aquí esto me genera un trazado. Voy a quitarle el color de fondo. Como lo tengo seleccionado y está arriba del color del trazado, me puede quitar el está sin color de trazado. Voy a darle un negro aquí en estas muestras de acá. Bien, ahora sí, voy a darle herramienta texto en trazado. Entonces si yo le hago clic encimita, justo encima del trazado, empieza a dibujar la letra que yo quiera. Ahora, importante es que ya para Illustrator la letra, la curva, pues no es que haya desaparecido, simplemente la vuelve invisible, pero yo puedo hacerle cambios. Fíjense la herramienta que estoy utilizando acá, la herramienta de selección directa, y yo puedo hacer cambios en la curvatura del trazado, y asimismo va a cambiar la forma de la curvatura de la letra. Entonces esta es una herramienta bastante interesante. Oh my god, listo. Ahora tenemos acá herramienta de texto vertical. Pues esto es fácil, yo simplemente escribo hacia abajo, pero escribo hacia abajo, fíjense, las letras tienen una orientación de lectura normal, pero escribe una debajo de la otra. Por el contrario, si yo le digo herramienta de área de texto vertical, pues es simplemente coger una figura geométrica y que trabaje de esa forma. Fíjense que si le doy clic a la orilla, entonces empieza a escribir. Herramienta de texto vertical en trazado. En este caso es obviamente el mismo comportamiento que si fuese dale clic acá. Aquí nos está repitiendo esta forma de trabajar, es porque no hemos configurado diferente. Voy a escribir esta opción, clic, y fíjense cómo escribe. Es igual a esta,
pero en una curva. Herramienta retocar texto. Yo estoy haciendo clic en una de las letras y aquí en este caso lo que yo estoy haciendo es, por ejemplo, rotando un poco, pero sigue siendo un bloque de texto. Fíjense, aquí lo que me permite es seleccionar cada carácter por separado y hacerle cambios como yo quiera. Entonces, por ejemplo, si yo opto por mirar, dice mayúscula T, entonces supondría que si yo oprimo la tecla mayúscula T puedo hacer cambios. Fíjense, acabo de oprimir la tecla mayúscula y la T y puedo hacer cambios en la letra. Aquí estoy agrandando la letra y fíjense que obviamente influencia las demás letras, la posición y la posición entre cada letra. Bien, tenemos ahora la herramienta segmento de línea. La herramienta segmento de línea pues simplemente nos permite hacer líneas, ¿sí? Y podemos darle incluso un ángulo. Entonces podemos decir que tenga, por ejemplo, 120 grados, una longitud de, digamos, 50 centímetros, rellenar línea, decimos OK, y inmediatamente él nos dibuja la línea con estas características. Bueno, aquí en este caso con esas dimensiones le decimos OK. Entonces, OK. Ok, bien. Vamos a quitar estos elementos de acá. Bien. Tenemos dentro de esta opción herramienta arco. Y según la manera como yo lo genere, entonces así mismo dibuja. Herramienta espiral, herramienta cuadrícula, herramienta cuadrícula polar. Ok. Obviamente aquí lo que vemos es una serie de trazados existentes, pero sin un color de trazado. Vamos a darle un color de trazado. Entonces, decimos MYK. Listo, aquí tenemos nuestros trazados con un color de trazado. Tenemos ahora figuras geométricas básicas. El rectángulo, herramienta rectángulo redondeado. Algo importante es que toda figura, todo trazado, si ven estos puntos, se puede curvear. Es decir, yo puedo dibujar un trazado como este que están viendo y en teoría yo puedo curvearlo. Miren, si yo le hago clic acá, vamos a correrlo. Si yo lo manejo con la herramienta de selección directa, estas curvas que son casi rectas y ángulos muy cerrados, pues los puedo curvear. Aquí también puedo curvear un poco. Ok, bien. Prácticamente todo trazado podemos convertirlo de esta manera. Esto es algo relativamente nuevo en Illustrator. Tenemos la herramienta elipse, polígono, que en este caso pues el polígono no necesariamente es el polígono que estamos viendo acá. Entonces nosotros podríamos bien, tenemos por ejemplo, ven, la herramienta estrella, la herramienta destello. Esta herramienta es bien interesante porque es una herramienta que involucra pues diferentes elementos ya finalizados. Voy a redibujar algo acá de un color oscuro. Voy a dibujar un rectángulo. Voy a darle un color de fondo negro y ahora me voy a dibujar un destello. Entonces aquí ya es un poco más claro la forma
Fíjense las líneas que tiene, el manejo que le ha dado. Es una herramienta bastante interesante que nos puede sugerir efectos bien chéveres. Entonces esta es una opción. Tenemos la herramienta pincel. La herramienta pincel, a diferencia de la herramienta pluma, nos genera trazados que en sí mismos son complejos. Entonces si yo hago clic, pues sí, aquí nos visualiza básicamente un trazado regular, pero podemos, por ejemplo, darle configuraciones diferentes a este pincel. Podemos darle clic acá y fíjese que a un trazo de pincel ya hecho, le podemos hacer variaciones en su en su forma como pincel. Tenemos en esta opción herramienta de pincel de manchas, y las pincel de manchas pues lo que permite hacer es dibujar manchitas, pero digamos que difiere en algunas cosas. Podemos igual hacerle cambios. En la herramienta lápiz es un poco más radical. La cuestión es que, por ejemplo, la herramienta pincel puede trabajar según el flujo que yo esté realizando un trazado, que en este caso yo, como estoy trabajando con el mouse, pues no se nota la diferencia de presión como si lo estuviera haciendo con un lápiz óptico. Pero el lápiz, a diferencia, pues él no va a distinguir la presión de ninguna tableta ni de ningún lápiz, entonces siempre van a ser rectos. La herramienta borrador de trazados, aquí si tuviera un trazo, vamos a ver, por ejemplo, seleccionamos esto, y entonces, por ejemplo, si yo hago clic, yo puedo borrar trazados. Si selecciono esto, entonces me permitiría borrar trazados siempre y cuando los tenga seleccionados. Vamos a darle clic acá, quitamos esto y trabajemos con trazados normales. Bien. Bien, fíjense que aquí podemos quitar fragmentos, seleccionamos los vértices y nos permite cortar fácilmente, aunque no es una herramienta muy exacta en realidad. Digamos que tiene todavía sus errores. Decimos aquí unir, vamos a ver, listo. Estas son las herramientas principales del lápiz. No es precisamente una herramienta aún lo suficientemente perfecta, pero pues todavía permite hacer cosas interesantes. Tenemos la herramienta borrador, pues esta sí es bastante sencilla. Voy a utilizar acá una figura geométrica. De hecho voy a dejar activa esto. Y si yo hago clic encima con el borrador, va a generarme un hueco en la forma de acuerdo a la forma y tamaño de este borrador. Las tijeras, por ejemplo, puede cortar un punto, vamos a darle zoom, entonces básicamente lo que ha hecho acá es cortar este pedazo, es decir, lo puedo separar a partir de la herramienta de tijeras haciendo clic en uno de los vértices. Cuchilla, la cuchilla simplemente hace esto, simplemente corta. O sea, si yo hago esto, selecciono, me genera este corte al interior de la forma. Entonces pues puede ser interesante porque puedo, por ejemplo, hacer algo como esto, me genera un corte, me genera otro corte, y simplemente son formas que se han quitado de la forma general.
Entonces cuando corta en efecto hace un pedacito, hace un corte y yo puedo separar ese pedacito que he cortado. Fíjese que trabaja de una manera bastante interesante. Bien, tenemos la herramienta cuchilla. Esta herramienta pues es muy sencilla. Voy a poner un ejemplo acá con un trazado. Bien, tengo la forma seleccionada y yo simplemente le puedo decir, señor, róteme. Pues rotar es fácil, me refiero a que básicamente de lo que se trataría es de simplemente rotar el objeto. Bueno, aquí parece que está un poquito terco. Entonces este rotar es que de acuerdo al centro empieza a rotar el objeto. Realmente la rotación no es tal, lo que pasa es que eso empieza a deformarlo en un sentido de rotación concéntrica. Si le doy la opción de herramienta reflejo, lo que permitiría es reflejar. Si doy doble clic, puedo rotar horizontal, previsualizar la apariencia, vertical, le puedo decir previsualizar. Vamos a hacerlo con otra forma porque aquí está un poquito enredado. Bien, vamos a dibujar un rectángulo. Voy a hacerlo con una letra que creo que queda más fácil de ver el efecto. Listo. Ok, bien. Entonces le digo aquí que me refleje. Aquí le estoy diciendo que me refleje, pero en un sentido de rotación. Si doy doble clic, puedo decirle que horizontal, que aquí me lo está previsualizando. Le digo copiar, entonces él me mantiene el original y me realiza una copia reflejada. Es muy interesante esta herramienta. Esta es fácil, esta simplemente es por ejemplo escala uniforme al 50 por el 100%, puedo decirle el 50% y le digo ok y me escala el objeto. O puedo simplemente, conforme a la ubicación del centro, no sé si sea visible, pero donde estoy haciendo clic con el botón izquierdo del mouse, Illustrator me está dibujando un centro geométrico. Voy a ponerlo acá. Este puntico que ustedes ven acá es el centro geométrico de la letra. Entonces, perdón, es el punto de pivote de la letra. Entonces, de acuerdo a ese centro, aquí lo voy a poner en esta ubicación. Entonces, con respecto a esa, fíjense, él me hace la escala. Es bastante interesante. Ahora, si hago una forma regular, acá tenemos esta otra opción que dice, por ejemplo, herramienta anchura. Entonces esta herramienta anchura vamos a ver, no es muy visible el efecto. Vamos a ver herramienta de formar. La herramienta de formar, dependiendo del tamaño pues de este círculo grandote, pues así mismo será la transformación. Entonces vamos a darle nuevamente aquí con herramienta anchura a ver si nos permite hacer cambios. Bien, ok, listo. Bien, no me está generando la deformación. Vamos a hacerlo con una letra. Bien, tiene algún inconveniente con esta herramienta. Herramienta molinete, esta es interesante
Voy a convertir esta letra, aprovechemos y aprendemos a convertirla. Simplemente voy a decirle que me cree contornos. Entonces botón derecho, crear contornos, y yo ya puedo hacer esta transformación que vemos acá. Fíjense cómo transforma en un molinete al aplicar el efecto. Es bien interesante. Vamos a darle control Z hasta que nos vuelva al estado normal. Listo. Bueno, convirtámoslo otra vez, botón derecho, crear contornos, y vamos a darle ahora la opción de fruncir. Ups, está muy exagerado. Dimensiones del pincel, vamos a decirle que sea de 10 puntos. 10 puntos. Ok. Listo, ahora sí, más interesante. Fíjense que lo que hace es como pegar los punticos que estén aledaños. Experimentemos con esta transformación libre. Entonces, transformación libre básicamente hace cosas como esta. Aquí salen opciones, por ejemplo, esto es perspectiva, o permite hacer una simulación de perspectiva más bien. Esta permite transformar de esta manera. Es bastante interesante. Sí, es bien interesante. Tenemos herramienta creador de formas. Bien. Bien, miremos otra. Esta cuadrícula de perspectiva, esta es interesante. Vamos a quitarla, vamos a hacerle un zoom pequeñito. Entonces yo puedo modificar aquí la posición de las rejillas, y lo interesante es que pues básicamente lo que nos permite es hacer trazados que se van a ir pegados a la retícula, y simplemente nos permite dibujar una forma en perspectiva. Es una forma bien interesante. Aquí lo quitamos haciéndole clic a la X, se mantiene, realmente se va a mantener activa, solamente que invisible. Y lo que podemos nosotros acá entonces es o bien visualizar o bien quitar la perspectiva, pero siempre se va a mantener latente. Esta opción que vemos acá se llama herramienta malla y es bastante importante, generalmente para usos frecuentes de ilustración. Aquí yo hice clic sin querer, entonces voy a quitar esto por ahora, control S, y lo que voy a hacer es voy a dibujar un cuadrado, y voy a dibujar una elipse. Voy a cambiar el color de fondo, pero voy a dar clic afuera para que afuera de las figuras o en el papel pues voy a cambiar a un color verde, por ejemplo, y voy a utilizar esta herramienta. Esta herramienta lo que hace es que primero genera, donde yo haga clic, genera un trazado interno a la forma y le añade el color que yo haya seleccionado de fondo. Si yo le doy clic al interior de la forma, genera trazados hacia los dos ejes, siempre manteniendo de una manera u otra, tratando de mantener de una manera u otra la forma, una relación con la forma del objeto. Por ejemplo, yo hice clic acá, pero me generó una línea curva para mantener este elemento de acá. Si doy clic acá, va a tratar de atravesar siempre la forma y tratar de darle sentido según la geometría del objeto. Ahora, si yo selecciono un punto y simplemente hago cambios en el color, pues me pinta ese punto con esos cambios de color. Entonces, donde yo quiera, me pinta. Bien, si hago clic acá, por ejemplo, al interior de una forma, de un espacio entre las líneas, pues básicamente lo que hace es que cambia el color de acuerdo a. Entonces le digo OK y me pinta como tal. Es una herramienta muy poderosa, y va a depender su eficiencia de la manera como yo trabaje con la forma geométrica. Por ejemplo, yo trabajé con una elipse
y con un cuadrado, y pues esto es relativamente fácil de trabajar, entonces no tiene mayor complique. Pero cuando la forma general es bastante diferente, perdón, entonces puede llegar a cambiar la apariencia, obviamente. Entonces si yo le doy clic acá, fíjense, las formas son bastante difíciles de manejar, pero lo interesante es, como pueden darse cuenta, también las líneas, estas líneas eh, tienen la opción también de manejar los puntos de manera independiente. Perdón. Puedo seleccionar los modificadores y al hacer clic en los modificadores pues va a cambiar un poco la apariencia de las curvas al interior de esta malla. Esta malla en Illustrator se llama herramienta malla y básicamente se trata de dividir cualquier forma en una malla geométrica y poderle dar, el uso es poderle dar un color a cada una de las zonas o cada uno de los vértices para generar efectos interesantes. Digamos que sirve muchísimo cuando se está haciendo ilustración orgánica o donde las formas son orgánicas o donde lo que se pretende es dar un efecto orgánico. Tenemos ahora una herramienta muy chévere que es precisamente, perdón, la herramienta de degradado. Entonces si yo le doy clic acá y hago clic en degradado, él me va a generar degradados básicos. Estos degradados básicos van a depender, pues digamos que de la configuración inicial, que en este caso es blanco y negro. Si yo le doy clic acá y selecciono, digamos que otro color, entonces acá tengo por ejemplo verde, fíjense que me ha cambiado a verde, y si le doy clic acá y cambia amarillo, pues me cambia los colores del degradado. Es bien interesante. Pero si también yo le doy clic acá, por ejemplo, fíjense a dónde le acabo de dar clic, entonces él me genera un nuevo punto y yo quiero, por ejemplo, cambiar el color acá, ponerle un azul, entonces obviamente ya me cambia la apariencia del degradado. Lo que yo hice acá es que no tenía seleccionado el objeto. Si lo selecciono, fíjense, ahora me aparece nuevamente el degradado, pero digamos que aquí yo no lo tengo el seleccionado, ¿no? Entonces hago clic acá, se me olvidó seleccionar seleccionar la elipse. Voy a cambiar a azul, como se me olvidó seleccionarlo, fíjense, no hizo cambio en el degradado. Entonces lo que yo puedo hacer es, cojo el degradado, hago clic sostenido, lo arrastro y queda la nueva forma con el degradado. Entonces es una forma bien interesante. Esta herramienta de cuentagotas sirve para seleccionar. Voy a darle aquí a color, va a ser una forma acá diferente, pero que tenga un color sólido, digamos este rojo. Listo. Entonces cuentagotas, yo tengo seleccionada mi forma, le digo clic, si le digo doy color en este color, pues me va a poner el degradado. Entonces, teniendo un objeto primero seleccionado y utilizando el cuentagotas, puedo hacer clic en un color existente de algún objeto en el escritorio y se lo va a dar al objeto que yo inicialmente tengo seleccionado. Si tengo ahora, por ejemplo, perdón, acá la opción de herramienta medición, pues esta herramienta medición realmente lo que me permite es simplemente medir la longitud de los objetos, básicamente. Bien, puedo hacer acá un ejercicio de cambios entre dos objetos. Entonces esto es transparente, perdón, esto es degradado, le voy a dar un color amarillo. Voy a copiarlo
voy a darle un color verde. Listo, entonces seleccionando los dos, si hago clic acá en herramienta fusión, entonces lo que va a hacer es una fusión entre los dos objetos. Entonces fíjese que aquí me acaba, al hacer nuevamente, si hago clic sobre los, haciendo clic de un objeto a otro, seleccionada esta herramienta, entonces dibujando estos dos objetos, simplemente doy clic en el primero, doy clic en el segundo y se genera una gradación, por decirlo así, una fusión entre un objeto y otro. Aquí puedo decirle suavizar color, doble clic, haciendo doble clic al icono, le digo pasos específicos, aquí tiene 254, le puedo por ejemplo decir 3, que me visualice y me genera 13 intervalos. Puedo mover el objeto y de acuerdo al movimiento del objeto, pues así mismo va a ser la distancia de sus intervalos. Si doy doble clic, puedo decir visualizar, le digo 4. Bien, es una forma bien interesante de crear fusiones. Obviamente no se trata necesariamente de utilizarlo en una forma como tan básica. Por ejemplo, aquí voy a copiar simplemente este círculo, por ejemplo voy a darle un color amarillo y voy a decir que fusione con el otro objeto. Entonces fíjense, me ha generado una gradación bien chévere, pero puedo cambiar perfectamente, por ejemplo, los puntos, y asimismo va a cambiar la gradación, por decirlo de alguna manera, la transición entre un objeto y otro. Esta es una herramienta bastante poderosa. Tenemos acá una herramienta que se llama seleccione primero un símbolo en el panel de símbolos, perdón. Esta imagen lo que permite es dibujar, vamos a llamar acá el panel de símbolos, lo que permite dibujar es elementos dentro de el espacio de trabajo. Entonces aquí he seleccionado este elementico, si hago clic, entonces él va a empezar a hacer como un rociado, precisamente por eso es que tiene forma de sprite, porque lo que hace es dibujar de manera aleatoria y según el movimiento del cursor, formas que pues son símbolos como tal. Algo interesante es que si yo le digo, por ejemplo, que este objeto que vemos acá nos lo convierta en un símbolo, dice nuevo símbolo, clip de película, gráfico, le decimos por ejemplo círculo 1. Ok, entonces acá nos aparece el dibujito que nosotros acabamos de hacer. Si le hago clic y utilizo esta herramienta de rociar símbolo o difuminador de símbolos, entonces empieza a dibujarnos el símbolo que nosotros hemos creado. Es bastante interesante. Vamos a quitarlo, damos control S. Tenemos un elemento gráficas de columnas, esto es simplemente para gráficos estadísticos, no será necesario verlo. Aquí tenemos una opción de desplazar símbolo, esto es, bueno, entonces tenemos símbolo, aquí no hemos dibujado símbolos, vamos a dibujarlos nuevamente y le decimos acá desplazar símbolo. Entonces podemos desplazar un símbolo o una serie de símbolos según qué tan grande sea el cursor, este círculo grande, y empieza a influenciar a aquellos que estén al interior del símbolo. Esto es bien interesante de trabajar y podemos simplemente hacer cambios de tamaño, por ejemplo, hacerlos más chiquis y nos genera efectos bien interesantes. Vamos a quitarlo otra vez. Herramienta mesa de trabajo, aquí nos devolvemos un poco, aquí nos empieza a mostrar herramientas un poco más generales. Esta simplemente es para achicar la mesa de trabajo, agrandarla, cambiarle el tamaño. Herramienta sector, esta es de aplicación eminentemente para diseño web,
pero básicamente lo que hace es que si nosotros cortamos el espacio de trabajo, lo que estaríamos haciendo es dividiendo en pedazos de papel que en términos de diseño web son imágenes pequeñas que van a formar parte de una más grande. Esto es para hacer un tipo de página web que se llama mapa de imagen. Este icono que vemos acá simplemente nos permite desplazarnos, mover el espacio de trabajo, segmentación de impresión. En este caso de lo que se trataría es de segmentar o de dividir la impresión del documento, y la herramienta de lupa, que en este caso la he utilizado para maximizar un área, un espacio de trabajo. Por último tenemos las herramientas de color de fondo. Cuando este cuadrito está encima significa que el color, podemos cambiar el color de fondo, por ejemplo verde, vamos a hacer así. Fíjense que aquí los fragmentos de las zonas de los sectores nos lo ha convertido en figuras geométricas. Aquí simplemente lo hemos generado. Si le decimos clic acá en el contorno, entonces el contorno nos lo pone hacia adelante y podemos darle un color que nosotros queramos. Aquí obviamente nos quitó el color, vamos a darle otra vez un azul, tiene un color de contorno verde, vamos a darle un rojo. Si damos clic atrás, perdón, hacia afuera, nos ve, aquí vemos el color como tal, sin problema. Aquí las opciones: color sólido, degradado, ninguno. Modos de dibujo: este modo de dibujo normal, dibujar atrás, dibujar en el interior. Es simplemente una manera de conmutar el espacio de trabajo. Y este es el cambiar el modo de pantalla, es decir, si queremos pantalla normal, entera con barra de menús, fíjense cómo cambia el menú, pantalla entera. Entonces es bastante interesante. Con la tecla escape reactivamos el modo de visualización estándar. Bien, aquí hemos visto entonces la generalidad de las herramientas de la caja de herramientas. Obviamente resta practicar bastante para poder entender mucho mejor esta serie de herramientas.